Hola, Julián, muchas gracias por estar acá. Primero, felicitarte por tu trabajo. En verdad pude verlo, me parece muy interesante. Y de hecho quería partir como preguntándote sobre un tema que es muy recurrente en tu obra, que es el adentrarte en territorios de conflicto, de violencia estructural y sobre todo en Shifting Baseline, que es la película que se está presentando acá, me pareció muy interesante cómo estos territorios los abordas de los distintos actores que existen. Es decir, la infraestructura, los seres humanos, los animales, los vegetales. En el fondo como estos distintos seres que habitan este lugar y que están en tensión, en conflicto. Entonces quería preguntarte como realizador, ¿cómo te sumerges en esos lugares? ¿Cómo es tu proceso de investigación para poder entender esa red de conflictos, de tensiones en este espacio, por ejemplo, ahí en la base espacial de SpaceLink? Sí, creo que tengo una forma de fascinación por los territorios, espacios que están desapareciendo. Y entonces, que sea en México, en donde hice películas sobre los feminicidios y varias formas de violencia en el país, o también la devastación territorial en otra película por las empresas privadas. Y entonces en esa película también es un poco similar, trata de un territorio que está víctima de una brutalidad. Y entonces supongo que estoy buscando a entrar en esos territorios y a, no sé, dar la vuelta a otros lugares. Como México, la gente conoce las playas, no sé, los lugares de fiestas, pero a unos cuadras o unas esquinas de esos espacios hay espacios, territorios de violencia tremenda. Y entonces, sí, tengo una curiosidad y supongo que quiero compartir esas historias al público en general. La última película es un poco diferente porque no es la misma sistema de violencia, es otra cosa. No matan a la gente, Claro. pero también matan a los animales, al territorio, a los espacios. Entonces también son temas muy similares. Claro. Sí, la diferencia mayor es que era, digamos, una película mucho más fácil a hacer que las otras, porque las otras estuvimos pisando Peligro. sí, espacios sin ley, sin ninguna forma de autoridad, o si hay autoridad son criminales. Entonces, bueno, es un poco similar en el caso de Shifting Baseline, pero diferente. Y en ese sentido, el proceso de investigación para conocer a los distintos personajes y situaciones que van tejiendo Shifting Baseline, esta última película. ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Pasas tiempo antes con el equipo? ¿Cómo desarrollas tu proceso? Sí, hay una gran diferencia con las películas anteriores, porque las otras había una larga investigación de muchos meses o años, más años, sobre los feminicidios, por ejemplo, en México. Entonces fuera así, no sé, 3, 4 años a investigar, a buscar a la gente, a establecer la confianza en un país que no es mío. Esa vez también no es mi país en Estados Unidos, pero era muy diferente, era más como observar y esperar que algo pase, que tiene que ver, supongo, más con tal vez la esencia del documental, ¿no? Que es algo más de aprovechar de un lugar, de un espacio y de entender, de comprenderle y también a conocer a la gente que está en este territorio. Y entonces la chance que había es que es una playa más o menos, entonces fuimos por la playa. Bueno, hace mucho calor a veces, pero era como una manera de despejar a esa gente que tiene fascinación por el proyecto de Marte o de ir a Marte y de los cohetes de SpaceX. Pero creo que había como una facilidad a conectar con la gente porque se comportaban como niños, ¿no? Había como algo Una ingenuidad.
Sí, el lugar a nosotros parece como un playground, ¿no? Para niños, ¿no? Como, Sí, sí. eh, y porque la gente tiene una fascinación tan grande que llevan ahí como, wow, y tienen sueños de ir a Marte. Y es un poco, es único de entrar en este tipo de mundo y de universo. Sí, de hecho algo muy interesante en la película es como que hay distintas narrativas sobre Marte. Está todo efectivamente como una fascinación, una suerte como de ingenuidad, también como de un futuro en otro lugar y la fascinación por la máquina, por la tecnología, por un futuro posible, pero también va cruzado por narrativas, digamos, del colapso, como del colapso del lugar. Es como distintas narrativas que se van cruzando, los distintos personajes también van, es como que los seres de ahí estuvieran distraídos mirando las máquinas mientras hay algo de este mundo que está acá que se va. ¿Cómo fuiste cruzando eso en el montaje? ¿Cómo te...? Sí, en el montaje, pero sobre todo creo que este espacio particular a mí era una chance increíble como cineasta porque es de tener un set de cine que Sí. ya está hecho, todo está. Y otros cineastas van a gastar no sé cuántos millones de dólares para construir este set. Y no son solo hay las instalaciones, que parece como, otra vez, son set de cinema, pero también los actores, esos Sí, sí. personajes. Y entonces creo que había como una forma de facilitar a cruzar todo eso, esos temas. Y además que todo este lugar parece como una distopia, entonces Sí. la película es una distopia, pero trata de nosotros hoy, es lo que es también un poco, no sé, es el conflicto, ¿no? Porque parece de un otro mundo, pero es nuestro mundo. Y la intención era de filmar este mundo como si justamente era otro planeta, casi. A filmar los seres humanos como muy pequeños, de muy lejos, a veces, no siempre, pero había estas instalaciones y los temas creo que... es que SpaceX instaló su base en el medio de una zona de protección de la fauna. Y entonces eso es otro tema, ¿no? Es una instalación de cohetes en el medio de un lugar precioso, un lugar de un espacio salvaje. Sabes que cuando cuando he ido la primera vez, creo que no había ningún negocio hasta 40 kilómetros. Entonces es un lugar súper aislado. Súper aislado. Sí. Sí, de hecho, eso te iba a preguntar porque efectivamente la película construye un mundo también. O sea, representa o construye una atmósfera efectivamente postapocalíptica, como de los restos de una humanidad, como si la humanidad ya se hubiera ido Sí. y quedaran como una suerte de sobrevivientes apenas en un mundo en colapso. Y mucho de eso tiene que ver con la puesta de la cámara, el trabajo como de los encuadres, los tiempos. Y eso creo que es algo que se repite en tu filmografía. Entonces, ¿cómo piensas esa visualidad? ¿Cómo la trabajas? ¿Son encuadres que los descubres en el lugar, que los vienes pensando previamente? ¿Cómo diseñas, digamos, también el mundo que quieres construir en esta narrativa? Sí, yo hago mucho de scouting en cada mi película para entender el lugar, buscar la luz, entender a cuál momento vamos a tener una luz preciosa, de dónde vamos a meter la cámara. Y entonces es un trabajo que hago siempre. Me encanta mucho esa parte de mi trabajo que es de viajar solo con mi cámara y hacer fotografía. En este momento se construye un poco la película poco a poco, ¿no? A sacar fotografías y a partir de ese momento yo hago una construcción visual. Hacemos también dibujos a veces que nos ayudan a construir la estética de mis películas. Tengo la chance también de trabajar con grandes fotógrafos que trabajan conmigo desde mis primeras películas. Y no sé, creo que a lo largo de muchas películas tenemos una amistad muy fuerte y entonces
hay casi una facilidad a construir nuestra visión. Durante mis películas hablamos muy poco, hablamos mucho antes, hacemos muchas juntas, discusiones, vemos muchas películas y a un momento cuando estamos en el sitio ya no filmamos, pero tenemos este trabajo que hicimos desde muchos meses anteriormente. La gente dice muchas veces, en tus pelis las imágenes son increíbles, pero es un trabajo Sí, pues. es muy, muy largo. Como otra vez, es buscar la luz, buscar el cuadro, entonces, las caras de la gente, entonces Sí, es un labor largo. Y otro elemento que es muy interesante respecto a esta, por así decirlo, el gran fantasma de la película, que es Elon Musk, en el fondo. Que Elon Musk es como el villano, o al menos como el ser que construye esta utopía, que tiene a esta gente como rodeando su base, pero él nunca aparece en la película, es como un fantasma, es muy interesante, es como un enemigo, pero que... Puedo decirte muchas cosas sobre eso. Primero, a mí era importante, sobre todo, no hacer una película sobre él, sobre su empresa tampoco. Claro. Porque no me importan las empresas o los personajes. Ellos van a desaparecer, pero otros van a venir y van a tener los mismos proyectos o peores. Entonces, de enfocar en una persona, es más un régimen, ¿no? Es más, claro, algo de mucho más amplio que me... Y también cuando hice películas sobre la devastación territorial en México, a veces la gente me preguntaron, pero ¿cómo se llama la empresa mineral? Que a mí no me importa. No, es la estructura. Sí, y creo que hicimos muchas películas, ¿no? De esas luchas de un pueblo contra una minera y que bla, bla, bla. Pero al final es que no cambia nada, porque el problema es mucho más amplio. Entonces hay eso, y también creo que, por otro lado, en todas mis películas, aprendí mucho de las películas de horror, de terror. Es que creo que mejor que no se ve el malo, ¿no? Pero que podemos, ¿cómo se dice? Guess it, adivinar, ¿no? Claro. Sí, adivinarlo a través del sonido o que está fuera del campo de la cámara, pero exacto, que se siente, ¿no? Como en la película Alien, que es lo bueno de esa película es que en Alien no se ve el monstruo, ¿no? Cuando tú ves el monstruo desde el inicio ya todo es un fracaso. Y entonces creo que se siente, se entiende y tú puedes imaginar, los espectadores pueden imaginar las caras de este malo, en este caso de una empresa. Sí. Entonces, por todas esas razones no quiero enfocar. No, por supuesto, no, es muy bueno, es como un ente, bueno, y es una estructura en el fondo, es una estructura de violencia también. Además que no quieren hablar. Bueno, yo no intenté hablar con ellos, pero no van a hablar a ninguna periodista o documentalista, eso no le importan. No, pero eso está muy interesante. Y en ese, otro elemento que es muy interesante en la película es como, hay un componente medio arqueológico en la película, que aparece, sí, como de estos restos de chatarra que se desprende de los satélites, que choca con otro, y se genera este efecto que Kessler le llaman, ¿no? Kessler, como, sí. Y por otra parte, gente buscando como restos también de estos cohetes. Me pareció muy interesante eso, hay como un componente arqueológico pensando en el futuro, como quién va a encontrar estos restos, esta humanidad. Sí, creo que hay muchos enlaces entre lo que está pasando en la Tierra, en la película y en el cielo. Y sí, que este lugar, Boca Chica, en donde hay la base de SpaceX, es el punto de encuentro entre la devastación territorial de la planeta y del cielo, ¿no? Y entonces sí hay muchos como temas que se cruzan de esa manera. Sí, pues. Y también las luces, cuando dice que va a haber una polución de luces, digamos, pero también hay una polución de luces que no permite a los niños mirar las estrellas. Hay un momento que dice. Sí, claro. Ese tema de polución viene por todos lados. Y sobre todo, sí, es una película que trata de devastación y de manera de conquistar los últimos espacios territorios, ¿no? Y el cielo como es el último territorio que podemos dominar, ¿no? Digamos. Y en ese sentido, ya quizás como para ir cerrando, preguntarte simplemente como en tu mirada política de estos conflictos, ¿tiene una mirada como desesperanzada, optimista? ¿Crees que hay como caminos de solución, formas de habitar este colapso distinto? O sea, ¿cómo te posicionas después de haber hecho también esta filmografía en relación a eso? Creo que se ve en mis películas que soy muy pesimista. Así soy. Entonces,
espero mucho, pero la verdad es que a ver lo que está pasando en nuestro planeta y cómo se comportan los seres humanos, a mí es una desesperación total. Pero a menos, no sé, yo creo que en mis películas no van a cambiar el mundo o las cosas, pero a menos los espacios como FIDOX, son los festivales de documentales, son espacios de resistencia y que si eso puede ayudar, bueno, está muy bien. Pero sí, mi visión a mí es muy, sí, no es muy optimista. Es como si es sin fin y que no aprendamos nada de lo que estamos haciendo. La película trata también sobre todo de colonialismo y que lo que hicimos hace 500 años, bueno, se repite y se repite. Y como dice una protagonista en la película, si vamos a Marte y que encontramos gente ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que hicieron los españoles o lo que sea los franceses en América, ¿no? Sí, pues, un proyecto colonial espacial. Exacto, es eso. Y bueno, y la gente de Elon Musk tienen esas playeras, ¿cómo se dice? Colonize Mars. Claro, ¿no es? sí, A colonizar Marte, ¿no es? Entonces, como se repite la historia, además que esa gente está pisando en las tierras indígenas en donde masacraron a muchos pueblos indígenas. Entonces, está fuerte. Bueno, felicitaciones por tu trabajo, por la película y nada, que sea una muy buena experiencia con el público chileno también. Sí, viéndola. sí, gracias. Ya, Gracias.